¿Qué harías si el rey que esperas no llega como imaginas? ¿Y si el Mesías que aclamas viene a confrontar, no a confirmar tus expectativas? Mateo, capítulo 21, es el momento donde todo cambia. Jesús entra en Jerusalén como rey, pero no toma un trono. Recibe hosanas, pero no busca aplausos. Limpia el templo, confronta la religión vacía y anuncia que el reino será quitado a quienes no producen fruto. Este no es un capítulo cómodo, es un capítulo decisivo. Aquí verás al rey humilde entrando montado en un asno, al maestro derribando mesas y desenmascarando la falsa adoración, al hijo rechazado por los que creían edificar el reino, y al Dios que deja claro que la apariencia no sustituye al fruto. Mateo 21 no solo narra eventos, hace una pregunta directa a tu corazón. ¿Reconoces a Jesús como rey? ¿O solo te gusta cuando confirma lo que esperas? Quédate. Camina este capítulo completo, porque lo que Jesús dice aquí prepara el camino para la cruz y confronta a todo el que escucha. Bienvenido a Viaje a un Reino. Aquí no solo leemos la Biblia, la dejamos hablarnos. Después de anunciar la cruz y redefinir el reino como servicio, Jesús se acerca a Jerusalén. El momento esperado por generaciones ha llegado. El rey entra en la ciudad santa, pero no como el mundo lo imaginaba. La entrada del rey humilde. Jesús se acercaba a Jerusalén. Cada paso tenía peso histórico. Cada movimiento estaba cargado de significado. No era un viaje cualquiera. Era la entrada final. El Evangelio dice que cuando llegaron cerca de Betfagé, al Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos con una instrucción precisa. No improvisó. No reaccionó al momento. Todo estaba bajo control. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, les dijo. Y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Nada en esta escena es casual. Jesús sabía dónde estaba el animal. Sabía cómo lo encontrarían. Sabía qué responder si alguien preguntaba. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita. Jesús no pidió un caballo de guerra. No pidió un símbolo de poder militar. Pidió un animal humilde, usado para el trabajo diario. Aquí ya comienza la primera gran enseñanza del capítulo. El reino de Dios no entra con fuerza, entra con mansedumbre. Mateo aclara que todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Decid a la hija de Sión: He aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús no solo conocía la profecía, la estaba encarnando. Los discípulos hicieron exactamente lo que Él les mandó. Trajeron el asna y el pollino, pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó. Ese gesto, poner los mantos, no era solo práctico, era simbólico, era un acto de reconocimiento. Mientras descendía del monte hacia Jerusalén, algo comenzó a ocurrir. La multitud empezó a reaccionar. Muchos tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles. Las voces se levantaron. Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Hosana significa, sálvanos ahora. La multitud reconocía a Jesús como Mesías, pero aquí aparece una tensión profunda. Lo reconocen, pero no lo entienden del todo. Esperaban liberación política, esperaban victoria inmediata, esperaban un reino visible y poderoso. Jesús entraba como rey, pero no como ellos esperaban. Entraba humilde, entraba en paz, entraba para entregar su vida. Cuando entró en Jerusalén, dice el texto que toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿Quién es este? Y la multitud respondía, Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí hay algo muy fuerte. Algunos gritaban, Hijo de David. Otros solo decían el profeta. La misma ciudad. Diferentes niveles de revelación. Este bloque nos deja verdades profundas. Jesús entra como rey, pero redefine lo que significa reinar. El reino no avanza con violencia, sino con obediencia. No todos ven a Jesús de la misma manera. La adoración puede ser sincera, y aún así incompleta. Jerusalén celebraba. Pero no sabía que, pocos días después, muchas de esas voces cambiarían. El rey había llegado, pero el corazón de la ciudad aún no estaba listo. Hosana. ¿Pero a qué rey?
Después de la entrada triunfal, las voces de la multitud llenan Jerusalén. Pero detrás del clamor de Hosana se esconde una pregunta crucial. ¿Qué tipo de salvación esperaban realmente del Mesías? La ciudad estaba en movimiento. Jerusalén no dormía. Peregrinos llegaban de todas partes para la Pascua. El ambiente estaba cargado de expectativa, historia y tensión. Y en medio de todo eso, Jesús. Las voces no paraban. Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. La multitud citaba el Salmo 118, un salmo mesiánico conocido por todos. No estaban improvisando. Sabían qué estaban diciendo. Pero aquí aparece una de las verdades más importantes de Mateo 21. Puedes citar la Escritura correctamente, y aún así no comprender el reino. Hosana no era solo alabanza, era súplica. Era un clamor colectivo por liberación. El problema no era el grito. El problema era la expectativa. La mayoría esperaba un Mesías que expulsara a los romanos, restaurara el trono político de David, devolviera la gloria nacional a Israel. Pero Jesús venía a confrontar el pecado, limpiar el corazón, establecer un reino eterno. Dos expectativas completamente distintas. Jesús aceptó el clamor. No lo corrigió, no lo silenció, pero tampoco lo confirmó como ellos esperaban. Esto es clave para entender todo el capítulo 21. Jesús permite que lo proclamen rey, pero rechaza ser el rey que ellos imaginan. Cuando la ciudad pregunta, ¿quién es este?, la respuesta revela la confusión espiritual. Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Para algunos era el hijo de David. Para otros, solo un profeta. Para otros, una amenaza. El mismo Jesús, diferentes revelaciones. Aquí Mateo nos muestra algo muy humano. La multitud celebra al Jesús que imagina, no necesariamente al Jesús que es. Y esto no solo pasó en Jerusalén, pasa hoy. Muchos quieren un Jesús que arregle problemas, mejore la vida, confirme planes, pero no un Jesús que confronte el pecado, desmonte falsas seguridades, gobierne el corazón. Jesús entra a Jerusalén sabiendo todo esto, sabiendo que el mismo pueblo que grita Hosana no está preparado para aceptar la cruz. Y aún así, entra. Porque su misión no depende de la comprensión humana, sino de la obediencia al Padre. Este momento revela una tensión espiritual profunda. La adoración sin comprensión puede ser emocional, pero inestable. La adoración verdadera nace cuando entendemos quién es Jesús, aceptamos cómo Él reina, confiamos aunque no coincida con nuestras expectativas. Jesús no entra para tomar un trono, entra para ir al templo y después a la cruz. Mateo quiere que entendamos algo esencial. El reino no comienza cambiando gobiernos, comienza cambiando corazones. No empieza con aplausos, termina con entrega. Jerusalén estaba conmovida, pero no transformada. Y esa diferencia es enorme. Este bloque prepara el escenario para lo que sigue, porque cuando Jesús entra al templo, el conflicto se vuelve inevitable. El rey no solo viene a ser recibido, viene a confrontar. En mi casa, casa de oración. Después de los cantos y el clamor popular, Jesús entra al corazón espiritual de Jerusalén. Ya no hay palmas ni hosanas. Ahora, el rey confronta directamente aquello que ha reemplazado la adoración verdadera. Jesús entró en el templo. No fue un gesto turístico, no fue una visita ceremonial, fue un acto profético. El templo era el centro religioso, social y espiritual de Israel. Allí se ofrecían sacrificios. Allí se enseñaba la ley. Allí se suponía que el pueblo se encontraba con Dios. Pero lo que Jesús encontró no fue lo que el Padre había diseñado. Mateo dice con claridad: Y entró Jesús en el templo de Dios, y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Esto no fue un arrebato emocional, fue celo santo. Jesús no perdió el control. Jesús ejerció autoridad. Los cambistas estaban allí porque el sistema religioso lo permitía. Las ofrendas solo podían hacerse con moneda del templo. Los animales aprobados se vendían dentro del recinto sagrado. Todo era legal, todo estaba organizado, todo funcionaba. Pero había un problema grave. El templo se había convertido en negocio. Jesús citó las Escrituras. Escrito está: mi casa
Casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Jesús une dos textos. Isaías 56:7. El propósito original. Jeremías 7:11. La denuncia profética. El templo no fue creado para explotar al pueblo. Fue creado para que el pueblo se acercara a Dios. Pero la religión, cuando pierde el corazón, siempre termina usando a las personas en lugar de guiarlas. Aquí hay una enseñanza durísima. Puedes estar en un lugar santo y aún así estar lejos de Dios. Jesús no confrontó a paganos. Confrontó a líderes religiosos. Porque el peligro mayor no es la incredulidad abierta, sino la religiosidad que aparenta piedad, pero ha perdido reverencia. Después de limpiar el templo, algo sorprendente ocurre. Mateo dice, «Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó». Esto es clave. Antes, el templo expulsaba a los débiles. Ahora, Jesús los recibe, donde la religión excluye. Jesús restaura. Pero los líderes religiosos no celebraron esto. Viendo los principales sacerdotes y los escribas las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, «Hosana al Hijo de David», se indignaron. No se indignaron por la injusticia, se indignaron por la autoridad. La alabanza de los niños les molestó más que la corrupción del sistema. Jesús respondió citando otro texto. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Esto revela otra verdad profunda. Dios recibe la adoración sencilla cuando los expertos la rechazan. El templo había perdido su propósito, pero los niños lo estaban recuperando. Jesús no buscaba reformar el sistema. Venía a exponerlo. Por eso Mateo nos muestra este orden. 1. Entrada triunfal. 2. Limpieza del templo. 3. Rechazo de los líderes. El conflicto ya es abierto. No hay vuelta atrás. Jesús sale del templo y se va a Betania, no porque huyera, sino porque el juicio ya había sido pronunciado. Este bloque nos deja verdades claras. Dios no habita en rituales vacíos. La adoración sin justicia se corrompe. La religión sin compasión se vuelve opresiva. El verdadero culto produce sanidad. Jesús no vino a mantener estructuras, vino a restaurar corazones. Y ahora, camino de regreso a la ciudad, Jesús hará un acto simbólico que estremecerá aún más a todos. Apariencia sin fruto. Después de confrontar la corrupción del templo, Jesús deja Jerusalén al amanecer. En el camino, un acto breve pero cargado de significado se convierte en una advertencia solemne sobre la fe que aparenta vida, pero carece de fruto. Al amanecer, Jesús regresaba a la ciudad. La noche había quedado atrás. El templo estaba aún en silencio. El conflicto no había terminado, solo había cambiado de escenario. Mateo dice que Jesús tuvo hambre. No es un detalle menor, es profundamente humano. El Hijo de Dios camina y tiene hambre. Y en el camino vio una higuera junto al camino. Desde lejos parecía viva. Tenía hojas, tenía apariencia. Jesús se acercó. Pero cuando buscó fruto, no halló nada, solo hojas. Entonces dijo algo que sorprendió a los discípulos. «Nunca jamás nazca de ti fruto». Y la higuera se secó de inmediato. Este no es un milagro de sanidad, es un signo profético. Jesús no estaba enojado con un árbol. Estaba hablando de una nación, de un sistema religioso, de una fe que aparentaba vida, pero no producía lo que Dios buscaba. En las Escrituras, la higuera representa a Israel, un pueblo llamado a dar fruto, elegido para bendecir a las naciones. Pero en ese momento, Israel tenía templo, rituales, sacrificios, hojas abundantes, pero había perdido justicia, misericordia, obediencia, fruto verdadero. La higuera tenía hojas, pero no fruto. Eso es religión sin vida espiritual. Los discípulos se maravillaron. ¿Cómo es que se secó la higuera enseguida? Jesús aprovechó el momento para enseñar. Pero atención, Jesús no cambia de tema. Conecta todo. De cierto os digo, respondió, que si tenéis fe y no dudáis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, así será. Jesús no estaba enseñando magia. Estaba enseñando autoridad espiritual. La fe verdadera no es emocional, no es apariencia. No son palabras bonitas. La fe verdadera confía,
obedece, produce fruto, y Jesús añade, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esto no es una promesa para caprichos, es una promesa para una fe alineada con el Padre. La oración poderosa nace de un corazón obediente. La higuera seca es una advertencia severa. No basta parecer espiritual, no basta tener lenguaje religioso, no basta estar cerca del camino. Dios busca fruto. Fruto de arrepentimiento, justicia, misericordia, fe viva. El templo estaba lleno, pero vacío de fruto. La higuera estaba frondosa, pero estéril. Jesús estaba mostrando que la apariencia no engaña a Dios, la hoja no reemplaza al fruto. Este acto conecta directamente con lo que viene después. Porque cuando Jesús vuelve al templo, los líderes religiosos lo cuestionan. No por la higuera, no por el templo, sino por su autoridad. Y ahí, el conflicto se vuelve frontal. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Después de la higuera estéril, Jesús regresa al templo. Ya no hay cantos ni milagros visibles. Ahora, el choque es directo. La autoridad del reino enfrenta a la autoridad religiosa. Jesús volvió al templo. No como espectador, no como visitante, volvió enseñando. Eso es importante. Jesús no regresó para disculparse, no regresó para explicar la limpieza del templo. Regresó como quien sabe quién es. ¿Y de dónde viene su autoridad? Mientras enseñaba, se acercaron los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. No venían a aprender, venían a confrontar. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? La pregunta parece legítima, pero no era sincera. No querían entender. Querían desacreditar. Jesús había entrado como rey, limpiado el templo, sanado a los marginados, recibido alabanza, maldecido la higuera. Todo eso sin pedir permiso. Y eso era intolerable para un sistema que basaba su poder en credenciales humanas. Jesús no respondió directamente. Nunca lo hizo cuando el corazón estaba cerrado. En lugar de eso, respondió con una pregunta. Yo también os haré una pregunta. Si me la contestáis, yo también os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y entonces lanzó la pregunta clave. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿Del cielo? ¿O de los hombres? La pregunta cayó como una trampa perfecta, porque Juan el Bautista había sido reconocido como profeta por el pueblo. Pero había denunciado a los líderes religiosos. Los sacerdotes comenzaron a razonar entre ellos. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Estaban atrapados, no por ignorancia, sino por temor. Temor a perder poder, temor a perder control, temor a perder reputación. Finalmente respondieron, no sabemos. Una respuesta políticamente segura, pero espiritualmente vacía. Jesús entonces dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús no les negó la verdad. Ellos ya la habían rechazado. Aquí hay una enseñanza muy fuerte. La autoridad del reino no se discute con argumentos, se reconoce con obediencia. El problema no era falta de evidencia, era resistencia del corazón. Jesús entonces contó una parábola sencilla, pero devastadora. ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Uno dijo no cuando el padre le pidió que trabajara en la viña, pero después se arrepintió y fue. El otro dijo, sí, señor, pero no fue. Jesús preguntó, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? La respuesta era obvia. El primero. Jesús entonces lanzó la confrontación directa. De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Silencio. Eso era impensable para ellos. ¿Por qué? Porque vino Juan a vosotros en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y añadió algo aún más duro. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Aquí Jesús deja al descubierto el verdadero problema. Decir sí a Dios sin obedecer es peor que decir no y arrepentirse. Los líderes religiosos decían sí con palabras, decían sí con apariencia, pero su vida decía no. En cambio, los pecadores públicos reconocieron su necesidad, escucharon el llamado, se arrepintieron, obedecieron,
y entraron primero al reino. Jesús no estaba exaltando el pecado, estaba exaltando el arrepentimiento verdadero. Este bloque deja verdades contundentes. La autoridad de Jesús viene del cielo. El corazón endurecido se esconde detrás de preguntas. La obediencia vale más que el lenguaje religioso. El arrepentimiento abre puertas que la apariencia cierra. Jesús no vino a validar estructuras, vino a llamar a la conversión. Y ahora, sin bajar la intensidad, contará una última parábola, una parábola más larga, más dura y definitiva. La piedra que los edificadores desecharon. Después de confrontar la falsa obediencia y la autoridad rechazada, Jesús cuenta una última parábola. Esta vez, el mensaje ya no es velado. El rechazo del Hijo traerá consecuencias irrevocables. Jesús no bajó la mirada, no suavizó el tono, no buscó reconciliarse con el sistema. Ahora habló con claridad absoluta. «Oíd otra parábola», dijo. Era una invitación, pero también una advertencia. Había un padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. La imagen era conocida. Isaías 5 describía a Israel como una viña cuidadosamente plantada por Dios. Nada faltó. Provisión, protección, propósito. Dios había hecho todo. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, continuó Jesús, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Los siervos representaban a los profetas, enviados una y otra vez, llamando al arrepentimiento, recordando el pacto. Pero los labradores tomaron a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Jesús estaba narrando la historia de Israel. Dios envió profetas, y fueron rechazados. Entonces el dueño envió más siervos, y ocurrió lo mismo. Finalmente dijo, «Enviaré a mi hijo, quizá le respetarán». Aquí el tono cambia. Jesús ya no habla solo de historia, habla de sí mismo. Pero los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, «Este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad». La intención era clara, no era ignorancia, era rebelión consciente. Y tomándole, le echaron fuera de la viña, y le mataron. El silencio debió ser total. Jesús miró a los líderes religiosos y preguntó, «Cuando venga, pues, el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores?» Ellos mismos pronunciaron su sentencia. «A los malos destruirá sin misericordia, y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo». Jesús no discutió la respuesta. La confirmó. «¿Nunca leísteis en las Escrituras?», dijo. «La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos». La piedra rechazada era Él. Los edificadores eran ellos. Jesús entonces declaró algo decisivo. «Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él». Esto no es reemplazo étnico, es criterio espiritual. El reino no pertenece a una nación, pertenece a quienes producen fruto, y añadió una advertencia solemne. «Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará». Cristo es fundamento o tropiezo. No hay neutralidad. Los principales sacerdotes y fariseos entendieron perfectamente. Mateo dice, «Y oyendo sus parábolas, entendieron que hablaba de ellos». No fue confusión. Fue confrontación directa. Querían prenderle, pero temían al pueblo porque le tenían por profeta. El capítulo termina con una tensión abierta. El rey ha entrado. El templo ha sido juzgado. La autoridad ha sido expuesta. El Hijo ha sido anunciado como rechazado. Y ahora, la decisión es inevitable. Mateo capítulo 21 nos deja frente a una verdad imposible de ignorar. El reino de Dios no se hereda por tradición, no se sostiene por religión y no se confirma por apariencia. El rey ha entrado, el templo ha sido confrontado, el fruto ha sido demandado, y el Hijo ha sido rechazado. Este capítulo nos recuerda que no basta decir Hosana, no basta estar cerca del templo, no basta conocer el lenguaje espiritual.
Dios busca corazones rendidos y vidas que produzcan fruto. Si este mensaje habló a tu corazón, si esta narración te ayudó a entender mejor la palabra, te invito a que te suscribas a este canal. Viaje a un reino. Aquí caminamos capítulo por capítulo, sin prisa, sin religión vacía, buscando entender el reino como Jesús lo reveló. Suscríbete. Activa la campanita. Comparte este video con alguien que lo necesite. El viaje no termina aquí. El conflicto se intensifica. Y las palabras de Jesús se vuelven aún más profundas. Nos vemos en el próximo capítulo. Seguimos caminando. Seguimos aprendiendo. Esto es Viaje a un reino. Dios te bendiga.